Olá, bendiciones, bendiciones, queridas hermanas, mulheres sanadas para sanar. Sejam todas bem-vindas a mais um programa Sorbo de Fé. Estamos aqui para continuar com o nosso tema que já iniciamos a nossa segunda parte hoje, que é como levar a minha esposa não crente a Jesus sem ofendê-lo. Eu sou a missioneira Márcia Gomes e eu estou aqui acompanhada com minhas irmãs, que cada uma vai estar apresentando em este momento. A primeira. Dios le bendiga, amadas hermanas del Señor. Yo soy la hermana Pamela Zambrano y estamos aquí un día más para poder brindar un consuelo a sus vidas y para decirles que se esfuercen y sean muy valientes. Amém. E agora nossa outra irmã. Bendiciones, amados oyentes, personas que ven este hermoso programa Sorbo de Fe. Bienvenidos a este programa. Le bendecimos en el nombre del Señor. Mi nombre es la hermana Julia Santos para servir a usted y a Cristo, primeramente. Amém, glória a Deus. Então vamos continuando, né, irmã Pamela? Amém. Né? Estivemos aí sexta-feira, viernes. Sabe que eu sou brasileira, não? E às vezes vou estar falando portunhol, mas que é português. Iniciamos o nosso tema, que foi viernes passado, né? Viernes passado, sobre como levar a minha esposa não crente a Jesus sem ofendê-lo. Nós outras estivemos falando sobre conselhos, o que nós outros podemos fazer, né? Mas hoje nós outras temos nossa invitada, nossa irmã Júlia, que ela viveu, né? Ela viveu e ela vai contar um pouquinho dessa experiência, né? Vai estar trazendo aí para nós outras, e eu tenho certeza que será de muitas bendições, né? Para cada uma que, se porventura não estiver Quien se encuentra en la situación. na situação, eu tenho certeza que esse programa de hoje será muito de grande ajuda para quem está passando. Pode iniciar, irmã Pamela, quedam-se. Bueno, solo vamos a estar con la hermana Julia, que nos va a compartir su testimonio de cómo es vivir en esta situación. Mucho se dice que a veces no podemos hablar cuando no lo hemos vivido. Entonces por eso hoy traemos a alguien que por la misericordia de Dios vivió la experiencia y hoy viene a contar su testimonio para edificar nuestras vidas. Entonces yo quisiera que nuestro hermano nos cuente un poquito de cómo fue su vida, cuántos años tiene el Señor y un poquito de cómo fue su infancia. Bueno, espero, mis amadas amigas, que este testimonio les sirva de mucha bendición a su vida. Bueno, yo conocí al Señor desde muy pequeña, ¿no? Yo iba con mi abuela por parte de la mamá de mi mamá. Íbamos a una iglesia, Alianza. A mí me gustaba mucho ir con mi abuelita a esos cultos, eran muy maravillosos. Me gustaba estar atenta. Yo más o menos tenía por ahí unos 10 añitos. Pero me gustaba estar muy atento a los cultos, a los mensajes. Y luego yo venía y le contaba a mi mami. Y en lo pequeña que era, en lo que yo no sabía mucho, reflexionaba y tenía como un temor en mi corazón, ¿no? De cómo hacer para que Dios obrara en mi vida o en mi familia. Y bueno, yo siempre le pedía a Dios que me ayudara en lo poco que yo sabía, aprendí a orar. Le decía al Señor que me ayude, que convierta a mis padres, y que yo no me quería perder, porque se hablaba mucho de la venida de Cristo, se hablaba mucho del infierno, y yo decía, yo no quiero ir a ese lugar,
Señor, porque eso debe ser tan terrible. Y bueno, siempre iba con mi abuelita a los cultos, a las escuelas bíblicas, a las escuelas vacacionales, que también iban maestras muy buenas de la palabra, y aprendí allí, aprendí desde muy pequeña. Ya cuando fui ya jovencita, me convertí al Señor en una campaña. Me acuerdo de una campaña de un siervo de Dios que se llamaba, de apellido Aguirre, no recuerdo su nombre. Bueno, allí yo recibí al Señor, me bautizaron y seguí asistiendo a la iglesia. Luego ya mi abuelita fue bastante mayor, yo asistía a la iglesia cuadrangular. Allí me congregaba yo y aprendía de la palabra de Dios. Ya después un poquito joven, cuando decimos joven ya mayor, no de unos 16 años, yo emigré a la ciudad a trabajar y estudiar. Y bueno, ya en la edad de 21 años, conocí al que es ahora mi esposo. ¿Cómo lo conoces? Yo lo conocí, bueno, porque ya en ese tiempo, ya yo había dejado mucho tiempo de asistir a la iglesia, y yo ya me iba con amigas a fiestas, de vez en cuando asistía a fiestas. No era tan fiestera, tan parrandera, pero sí me gustaban las fiestas, comencé a ir a fiestas y yo estaba apartada del Señor, ¿no? Y bueno, ahí en un baile de eso, de familiar, de casa de una amiga, conocí a mi esposo. Luego, o sea, fuimos amigos, luego él se fue al servicio militar y cuando vino ya hicimos mayor amistad. ¿Y cómo llegan a ser primeramente novios? Bueno, fuimos novios cuando él regresó del servicio militar, ya y ahí fuimos novios. Él me quería muchísimo, me cuidaba, era muy atento conmigo, muy amoroso. Siempre estaba atento y me trataba muy, pero que muy bien. Y yo decía que hombre, que yo había tenido otros pretendientes, pero como él así tan amoroso, bueno, nunca había tenido así ese, porque ahora yo ya era independiente de mis padres, ¿no? Ya yo trabajaba y tenía esa independencia, ¿no? Y podía ir a andar con él, no haciendo cosas indebidas, pero porque yo siempre escuché los consejos de mis padres, ¿no? Y bueno, lo conocí a él y era la persona más linda, más amorosa, ¿no? Y yo dije, este es el que demostraba ese amor, este es el que sirve para que sea mi esposo. La convenció. Sí, me convenció, porque mi esposo me decía, mi padre, perdón, siempre me aconsejaba, dice, tienes que buscar hija, dice, porque este mundo está lleno de muchos hombres malos, decía, solo quieren a las mujeres para perjudicarlas y dejarlas. Yo me cuidaba mucho de eso, ¿no? De no tener ninguna relación íntima con mi enamorado, con mi novio, sino cuando llegara al matrimonio. Y bueno, yo me cuidaba mucho de eso, recordaba siempre el consejo de mi padre. Que vale até hoje, né? Sí. Porque a maioria dos hombres não cambiou. Miren, Sí. que de eso que usted nos cuenta, nos explica que él era muy amoroso, Sí. Ahora con la psicología y todo lo que se llama bombardeo de amor. Sí. Hombre, al principio lo ay, no sabe dónde poner. Sí, así es. Entonces, él se portaba así muy bien. Me compraba regalitos y bueno, yo decía, duramos de noviazgo 3 años. Sí, y casi llegando a los 22 años me casé con él. A lo mejor se casa. Sí. Porque isso que é o certo, uma idade boa, assim, 3 anos, Sim. uma Como- coisa rápida, sim. como hoje, Claro, não? O sea, como No. tuvo el tiempo de conocerse. Sim, Sí. Estamos tem hablando conocer. también, bueno, diría alguien, la época bonita. Sim, na época Sim. bonita, sim. Bueno, en ese entonces tampoco la juventud no era tan osada como ahora, ¿no? Aham, sim. Ahora la maldad, como dice la palabra, se ha multiplicado. Los jóvenes ya no respetan, Sim. ya ellos quieren ir a la cama de una vez antes, ¿no? Lo que en ese tiempo las chicas nos cuidábamos mucho. Entonces eso pasó con mi persona y nos casamos y hubo como 1
año de bonanza, de amor, de cuidados. Bueno, yo estaba apartada Pero de en ese año usted, por decir, no iba a ninguna iglesia. No iba a ninguna iglesia, pero ahí está el detalle, que él era muy católico y él quería casarse por la familia de él. Pero yo pregunto una cosa, ¿cómo, antes de casarse ustedes, no hablaron esa, como decir, diferencia de creencias? Claro que sí, claro Ya, que sí. ¿Y en qué quedaron? Yo hablé con ellos, digo, yo no soy católica, yo he sido desde muy tierna edad evangélica, y él me decía, no hay problema, dice, ¿quieres? Vamos a una iglesia, dice, sí, yo también me entrego, ¿no? Usted sabe, la astucia del hombre. del hombre, ¿no? Bueno, yo decía, uy, ¿verdad? ¿No? Entonces yo decía en mi corazón, me voy a reconciliar con el Señor, me voy a volver a Dios para casarme con mi novio, pero en la iglesia evangélica, cosa que los padres de él no querían. Incluso solo asistió la mamá al matrimonio y una prima de él. El resto de familiares no fueron porque no estaban de acuerdo. Entonces, bueno, eso no le tomamos mucha importancia, ¿no? Que cuando uno está enamorado no ve esas cosas. Y que uno piensa que se van a comprender. Claro, exactamente. Uno piensa que todo va a ir bien, ¿no? Como les digo, un año más o menos todo estuvo bien. Asistíamos a la iglesia cuadrangular, después ya él comenzó a no querer ir, el trabajo que él tenía demandaba mucho tiempo, se iba... Pero él iba de oyente. Él iba de oyente, claro, de oyente nomás él iba, porque no tenía mucha experiencia en las cosas del Señor, ¿no? Él estaba aprendiendo recién. Pero ya después... los compañeros de trabajo, usted sabe que siempre influyen los amigos, los compañeros de trabajo. Y ya él no quiso ir, y cuando él ya no quiso ir tampoco yo, nos apartamos ambos. Entonces ahí comenzó todo. ¿Y cómo fue su vida después que dejan la iglesia? Después que dejamos la iglesia comenzó todo a ser un desastre, ya vino el maltrato. Más adelante vinieron los golpes, las traiciones, los celos de mi parte, porque qué mujer que ama a su marido no siente celos, ¿no? En ver que su esposo anda O sea, había motivo. Había motivo, que miraba a otras mujeres, que se relacionaba con otras chicas. Entonces eso a mí me deprimía, me molestaba y lo celaba y comenzaban los problemas. Entonces, y dentro de esos problemas que ustedes vivían, ¿alguna vez le oró a Dios? Claro que sí, a pesar de que yo estaba apartada, yo decía, Señor, cambia a mi esposo, cambia nuestra manera de ser, y yo te prometo que te voy a servir, Señor. Siempre le decía eso al Señor. Y cuando había un poquito de bonanza, yo me olvidaba de la promesa que le hacía al Señor, y volvían las cosas peores, ¿no? Volvían los maltratos, ya no era el hombre amoroso, ya él se preocupaba de su trabajo, de otras cosas, ya no era lo mismo conmigo, ¿no? Luego nació mi primera hija y todo fue un desastre en la vida matrimonial, porque él ya no nos prestaba atención ni a su hija ni a mí. Queríamos salir, sacarnos a pasear con la bebé. Él llegaba de su trabajo, la cogía un ratito y eso era todo. Y a mí me decía, bueno, que ya esté la comida servida, que ya esté esto, que me trataba mal. E quando foi um momento que a irmã mirou a situação e viu, agora até aqui basta, eu necessito volver a Cristo. Claro, le diré misionera, pasaron algún tiempito, porque luego de que tuve a mi hija, ya después de un año tuve al otro niño seguido, y después de 7 años tuve el otro niño. Entonces ahí... ¿Qué estaremos hablando? ¿De 8 años? Claro. 8 años apartados. No, más tiempo me parece, porque no volví enseguida al Señor. El bebito, mi último, tenía 1 añito, y ese niño era que siempre estaba enfermo. Siempre tenía que yo salir a la carrera donde la doctora Laura, que
Ya, y yo le decía, Señor, sana a mi hijo, Padre, que yo te voy a servir, me voy a ir a la iglesia otra vez. Pasaba y no le cumplía al Señor. Y el Señor tenía que llamarme No, siempre. espera un poquito, perdón que voy a cortar Sí. ahora. Mis queridas hermanas, preciosas mujeres, ahora nós vamos estar escuchando aqui um ruído. Vamos a hacer un reset. Sim, que vai estar passando na frente, não? Em frente aqui, como se chama aqui? Camión de basura. É, No, caminhão ya, de- ya pasó. Ah, já passou. Ya. Então, não, já. Eso pasa. Regressamos. Esta- Isso passa, viu? Esse horário aqui passa. Sim. Regressamos novamente. Bueno, Sí, seguíamos. Bueno, seguimos. ¿Qué pasó con usted para que busque a Cristo? Bueno, el Señor tuvo que tratar a través de mi pequeño niño. Siempre, usted sabe que las creencias de los padres en la antigüedad era así, ¿no? Mi papá decía que el mal de ojo, y siempre mi papá me lo curaba con montes. Y mi casa estaba cerca de la iglesia cuadrangular, entonces ahí todos me conocían y todos me estimaban a mí. Y un día va un hermano a visitarme, me toca la puerta, mi esposo no estaba porque él trabajaba y llegaba en la noche. Y lo hice pasar y dice, ¿y qué le pasa, hermana? Dice a su bebé, porque me había pedido, le digo, está enfermo y está con ese mal de ojo. Entonces el hermano me quedó mirando y quedó mirando todos esos montes ahí. Y comenzó el hermano, guiado por Dios mismo, a instruirme, a decirme, pero mire, hermana, estas cosas, usted es conocedora de la palabra, dice, aunque usted está apartada, pero estas cosas no le agradan a Dios. Estos son parte ya de brujería. Yo no sabía eso. En realidad que yo no sabía. Y haberme dicho eso fue como que mi corazón se estremeció. Y yo dije, hasta ahora, basta. Me voy a volver a Dios y voy a dejar de hacer estas cosas. No voy a permitir que nadie me haga esas cosas con mi hijo. Porque mi papá era el que me le hacía eso, me le pasaba un huevo, los montes. Porque todo ele eso. também não conhecia. Porque él no conocía Ajá. tampoco al Señor. Ajá. Entonces, bueno, ya los hermanos me hicieron una invitación para la iglesia, yo iba de vez en cuando porque a mi esposo no le gustaba. Porque decía que, ¿a qué vas a ir allá? Decía, allá hay muchos hombres. Allá van a estar coqueteando las mujeres como que si yo no supiera eso. Le digo, no es así, le digo, no es así. Le digo, yo quiero escuchar la palabra, yo me quiero volver a Dios, yo quiero que el Señor sane a mi hijo, que nuestro hogar sea mejor. No, me decía, no. Y ya cuando mis hijos fueron más ya grandecitos, hablamos de unos 5, 4 años, los hermanos venían para llevarme a los niños a la escuela bíblica. Bueno, mi esposo, él a los bebés sí los dejaba ir, a los 2 grandecitos los dejaba ir. Ya él estaba bien tempranito el domingo, vistiéndolos, arreglándolos, él mismo los peinaba y todo, y los mandaba, pero a mí no me permitía. Entonces eso a mí me deprimía, yo no me sentía bien, porque yo quería servir Porque al también Señor. la lucha, ¿no? Por Sí. decir, si uno, a ver, podemos decir que es difícil si Así viene es. el desánimo, viene el Así ya no quiero, y si vienen los problemas, peor. ya. Peor. Y la posición que tenía, como decir, era fuerte. Era Porque fuerte. estamos hablando de una época que el marido, la mujer, Sí. había como una opresión. Era una opresión, sí, y yo me sentía así, como encerrada en ese problema, ¿no? Pero yo le oraba al Señor y le pedía, y Dios me daba sueños a mí, trataba al Señor con sueños muy profundos, bueno, que sería muy largo de contar. El Señor trataba conmigo y yo decía sí. Y entonces, cuando ya un poco de tiempo mis hijos fueron asistiendo a la iglesia, un día vinieron las hermanas, porque había una sociedad de damas, les llaman una escuela mundial, ellos hacen sociedad de damas, de caballeros, de jóvenes. Entonces la sociedad de damas, la mujer del pastor era bien amiga mía, con la vicepresidenta, entonces me fueron a visitar. Y eso fue para mí algo
algo que llenó mi vida de gozo. Yo dije, el Señor me ama todavía y quiero volver. Y yo no desprecié, yo me fui, yo le dije a él, no, yo voy a ir. Yo decía, en contra de viento y marea, yo voy a asistir a la iglesia. Y comencé a asistir, ya las hermanas me involucraron en el trabajo, un tiempo que asistí, me involucraron en el trabajo de evangelización, de visita, y eso es lo que a mí me agradaba muchísimo. Comencé a trabajar en el Señor. Ya yo la presión de mi esposo ya no le hacía caso. No le hacía caso, le digo, yo no voy a baile, Pero no voy a no fiesta. llegó el punto de que, por decir, ha habido casos, testimonios de que los esposos la hicieron. No llegó a ese punto. O sea, sí, no, él no me encerraba, solo que sí se ponía molesto. Llegó un tiempo de que se hizo amigo de unos amigos mejor, llegaban a la casa y lo invitaban a tomar. Entonces él se iba una vez, yo de miedo estaba encerrada con mis hijos en el dormitorio, y el dormitorio era bien alta, las paredes, y él tuvo la osadía, en lo borracho que estaba, de treparse, porque no pudo tumbar la puerta. Treparse, y yo gritaba, mami, Manuel me va a pegar, decía mi mami, porque mi mami ella era una mujer, pero mami no se dejaba. Y mami iba con un palo a sacarlo. Entonces se generaban problemas, de verdad que se generaban muchos problemas. Era muy difícil vivir con un hombre apartado de Dios, un hombre incrédulo, ¿no? Porque él comenzó a ponerme esas estampas en la puerta, y para mí era muy difícil tener eso. Yo nunca, ni desde pequeña, nunca fui devota de ningún ídolo, ninguna imagen. Y él la ponía, y cuando a mí me daba una tristeza en el corazón, él se iba y se persignaba y se encomendaba a esas figuras, y yo decía, Señor, Dios Todopoderoso, ten misericordia. Yo comenzaba a orar, le pedía oración a las hermanas, y comenzamos a orar, y comenzamos ya, una vez, yo ya no soporté más, le arrancaba todo eso. Una vez un pequeño ídolo así de cerámica, tenía en la casa, y yo lo cogí y lo escondí. Y yo dije, para que se vaya olvidando, y cuando él se olvide yo lo hago pedazo, porque yo le tenía miedo porque él me alzaba la mano. Entonces, un día yo lo había metido dentro de un poco de ropa, y él no sé qué cosa buscaba allí, y lo encontró. Yo dije, ay Señor, encontró eso. Y dice, mira dónde me tienes, mi santito, dónde me tienes. Y lo cogió igual tal vez. No. Un día cogí autoridad, no le digo, no más. Porque yo no soy creyente de esos ídolos. Le digo, aquí en mi casa no va a haber eso. Si tú quieres perder tu alma, tú quieres ser creyente de esas cosas, yo no. En mi casa no te voy a permitir. Cogí autoridad de Dios y le rompí, y nunca más él hizo por tener ídolos ni imágenes en la casa. Gracias a Dios. Pero sí era una lucha constante, porque yo a veces quería ir a campañas y él no me dejaba ir. Perdón que lo interrumpa. ¿Y cuando usted va a la iglesia, se entrega enseguida o pasa un tiempo? No, cuando yo fui a la iglesia, yo fui de lleno, y yo le dije, Señor, me reconcilié porque yo ya era bautizada, ¿no? Y yo le dije, Señor, me voy a reconciliar contigo, pero ayúdame que esta sea la última vez que yo ya no me aparte más, Señor. Vengan los problemas que vengan, usted me va a ayudar, me va a dar fuerzas para seguir adelante. Y verdad que fue una lucha muy dura, pasé muchas cosas con él, porque con más ganas vinieron traiciones, vinieron engaños, maltratos, y todo eso a mí me ofuscaba, pero ya ahí constante en el Señor. ¿Y cuál fue el proceso que empezó usted a tomar? ¿Cuáles fueron las medidas? Parece que yo le cuento en el caso, cuando mi mamá iba a la iglesia, ella, me acuerdo tanto, se levantaba y prendía la radio. Eso fue como su medida, ¿no? Todavía le voy a prender la radio para que escuche. Y empezar. Y empezaba a hacer su rutina de oración y de la palabra, como las medidas para que acercarnos. ¿Cuál fue su medida? Bueno, las medidas que yo tomé, yo me acuerdo que a mí cuando estaba apartada,
yo tenía muchos discos, porque antes eran el tocadiscos, Ajá. entonces tenía muchos discos de Julio Jaramillo, me gustaba la música romántica, ¿no? Y yo ponía, y él también, y a veces yo le reclamaba y él me reclamaba que nos acordábamos de alguien, y ahí comenzaba la pelea cuando estábamos apartados. Entonces ahora no, cambié la estrategia y ponía la radio, ponía alabanzas. Entonces él a veces me... Agora estava com a armadura correta. Sí, a veces escuchaba y a veces cuando él cambiaba, bueno, yo me quedaba quieta para no armar problemas, ¿no? Edifica Sí. su casa. Entonces, y yo comencé a tratarlo bien, porque cuando estábamos apartados yo lo trataba mal también, como él me trataba, yo también. Entonces yo comencé a ser también más cuidadosa, ¿no? A él le gustaba que cuando llegara estuviera la comida ya calientita. Me acuerdo tanto que a él le gustaba que yo le tuviera una jarra de agua heladita, y yo comencé a hacer eso, una jarra de agua heladita, y no me importaba si los demás no tomaran, si se terminaban el resto de acá, nadie me tocaba esa jarra de agua, no, porque eso es para mi esposo, yo decía. No, esa comida es para mi esposo. Lo primero que yo hacía era separarle a él y su agua. Entonces cuando él venía, él veía esas cosas, ¿no? Esos cambios. E eu começando que nós estávamos, perdão, que nós estávamos falando sexta-feira, viernes, sobre o câmbio, irmã Ana Júlia, porque muitas vezes são as nossas atitudes que vai cambiar. E agora a irmã está confirmando o que nós estávamos aconselhando sem ter experiência, porque a irmã está viveu isso. Então, assim, escute, mulheres que têm seus esposos, marido, não? Que não é cristiano ainda e vocês estão vivendo esta peleia, não? Escute esse testemunho, esse conselho, o que muda, o que vai cambiar, não é nós outras batendo de frente, não, é indo frente com os nossos esposos. Se não pode haver confrontação, tem que ter sabedoria, ser mulher sábia e cambiar. Escute bem, está hermoso esse testemunho. Sí, entonces yo comencé a nuevas estrategias como sierva de Dios, ¿no? Porque ahora yo le servía al Señor, pertenecía yo a la sociedad de damas, hacíamos muchos trabajos en la obra del Señor, me involucré mucho en las cosas del Señor. Y siempre yo le decía a él, lo invitaba para llevar, él no quería. Pero yo decía, algún día, demoró muchísimo tiempo, mucho tiempo, hasta cuando nos trasladamos a vivir acá en la Ciudadela, él no quería, él con los vecinos comenzó a tomar también. ¿Y dónde vivían antes? Nosotros vivíamos en el cantón Pedro Caro, allá yo tenía mi casa, y él trabajaba acá en Guayaquil, ¿no? Y él viajaba mucho. Entonces ahora yo ya no era celosa, pero mire que el diablo no se queda quieto. Mi amada amiga, conozca que el diablo no se queda quieto, pero Dios es un Dios de amor y un Dios de poder. Entonces, siempre me decían, me venían a decir a mi casa, a tu marido lo vi con una mujer en tal parte, decía le estaba comprando tal cosa, y yo decía, bueno, ojos que no ven, corazón que no siente, y yo decía, Señor, ayúdame, porque yo no quiero que de nuevo broten esos celos, porque cuando estaba apartada yo me hice muy celosa con razón, ¿no? Porque qué mujer no es celosa claro, que vea a su esposo que ande con otras mujeres. Entonces yo le decía al Señor, ayúdame Señor para no volver a lo mismo, ayúdame porque mi carácter siempre también sí fue muy fuerte, ¿no? Ayúdame Señor. Hermana, nunca dejaba de orar, de ayunar, porque la iglesia donde yo asistía era una iglesia muy temerosa del Señor, ¿no? Ahí el pastor, las hermanas, todos éramos ya, ahora hablo de cambio acá en la Ciudadela. Era una iglesia pequeña, pero éramos también una comunidad cristiana con valores, con temor de Dios. Y bueno, le pedí a las hermanas que me ayudaran a orar, que yo le decía a mi esposo, comienza a tomar, y un día que yo me había ido a una vigilia, recuerdo tanto, y llegué a las 6 de la mañana,
y yo no cargaba llave, no acostumbraba. Entonces le tocó la puerta, me acuerdo, amanecer domingo, y le tocó la puerta y él bravísimo se levanta, bien enojado, y me dice que eres hombre, toda la noche fuera, eres hombre, y recién llegas, y yo que soy hombre, me dice. Yo le digo, pero si yo no vengo de baile, yo no vengo de hacer cosas malas, yo vengo de la iglesia del Señor, yo vengo de orar. Bueno, me quiso dar un poco de coraje y le contesté y le dije, mira, si no quieres que yo vaya, entonces, ¿qué te parece si yo comienzo a ir a bailes, a fiestas? Y con mis amigas, así como tú lo haces, le digo, a lo mejor eso sí te va a gustar, pero yo no lo dije de corazón. Só mesmo para Yo ver era una su estrategia reação. para ver su Ah. reacción. Y entonces él ¿Qué se le dijo? quedó aquí y me dijo, no, ya, yo no me voy a oponer. Porque él sabía que una mujer apartada, una mujer sin Cristo, no iba a ser lo que yo ahora era, ¿no? Era una mujer temerosa de Dios, a pesar de que yo estuve apartada, nunca tampoco, gracias a Dios, no es que me alabe, nunca di por traicionar, ¿no? A pesar de que yo veía muchas cosas, mucho maltrato, Dios me ayudó en eso, ¿no? Lo que pasa es que uno como mujer también tiene que valorarse, ¿no? Tiene que amarse. La palabra dice que uno se ama a sí mismo, ¿no? Para poder amar a su prójimo y amar a Dios, ¿no? Como a sí mismo. Entonces la mujer tenemos que valorar, ¿no? Porque el esposo inconverso la traiciona, yo voy a hacer lo mismo, pagarle con la misma moneda, como solemos decir a algunas mujeres, ¿no? Sino que si usted es una sierva de Dios o es una oyente, trate de cambiar, trate de pedirle a Dios sabiduría para que usted pueda encaminar su camino. Y busque a Dios y esas cosas pasarán porque Dios es fiel. Cuando uno es fiel a Dios, Dios es fiel también con nosotros. Y Dios nos va a ayudar como me ayudó muchísimo, ¿no? Y para las jóvenes también el consejo que no se unan con yugo desigual, como dice la palabra, ¿no? Aquí en 2 de Corintios 6, 14, si no me equivoco. Sí, y dice que ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? Ninguna, ¿verdad? Ni la luz con las tinieblas. Y que nosotros somos templo del Espíritu de Dios, somos templo de Dios. Entonces, a cuidar mujeres este cuerpo, a cuidar jovencitas ese cuerpo, ese corazoncito para Dios. Y fíjense bien en el hombre, no hay que dejarse engañar. O sea, uno a veces mira la apariencia, ¿no? La apariencia engaña, y el diablo también viene con pasitos, con estrategia para engañar a la juventud en este tiempo. Vivimos tiempos muy difíciles, tiempos peores. Los jóvenes, mire cómo se involucran en muchas cosas malas, ¿no? Entonces, a cuidar jóvenes, mujeres de Cristo, jovencitas de Cristo, pidan a Dios cuál va a ser su esposo si usted desea casarse, y si no, pues quédese y sírvale a Dios, quédese soltera, que tal vez sería lo mejor, ¿no? Pero si usted no tiene ese don de quedarse soltera, Como diz Pablo, ¿no? sí, como dice Pablo, ¿no? Como diz Pablo. Entonces pídale a Dios, pídale a Dios su compañera o su compañero, y Dios le va a dar. Pídeselo al Señor, ¿no? Yo recuerdo de un testimonio oí un testimonio que decía que una vez un hermano, esto es real, ¿no? Que un hermano oraba por una esposa, ya, y oraba tanto, y Señor dice, tanto oraba él en el altar, y dice, una hermana, la que esté al lado mío cuando yo abra mis ojos, esa va a ser mi esposa. Y verdad, y estaba una esposa, estaba una mujer de Dios, pero era una morena. Entonces no, pues Señor, No queria. no quería. Es como cuando no somos claros con Dios. Sí, bueno, no somos específicos con Sí, Dios, ¿no? tenía que ¿Sabe? ser Yo la quiero así, el Señor es bueno. ¿Sí? Como cuando Abraham le dijo, no busques
anda a mi tierra, le dijo al siervo, y tráeme una de mi parentela, ¿no? Porque isso é importante, Ajá. hermana Julia. Sí, Isso es é muy importante. Porque muitas vezes há muitas muchachas, muitas chicas, não? Ujú. Que estão buscando afora e está dizendo, não, eu vou trair porque vai Eu não vou ser. converter. Se vai convertir. Não. Isso é um engano, isso é uma mentira. Es lo que pasó conmigo. Porque, mira, porque não conseguimos. Há muitos. Eu tenho uma prima que também caiu neste engano. Até hoje. Já tem anos, já tem mais de 20 anos de casada. E ele não se converteu. Ele não se converteu. Ele entrou na igreja, disse que ia servir, ser cristiano. E não, tem mais de 20 anos. Já vai para quase 30 anos casado. E está lá. Não. Então não vai nesse engano. Não se engane. No cambia Cristo por hombre. A veces dice, lo voy a traer a Cristo Sí, y eso va a convertir. La Biblia dice que tú no te conviertas a ellos porque más bien al cristiano lo arrastran al mundo, lo que pasó conmigo, ¿no? Ya yo me despreocupé de las cosas de Dios. Entonces más bien ellos se conviertan a uno, ¿no? Pero uno no a ellos. Pero uno tiene que, como siervo de Dios, jovencita, tiene que pedirle a Dios con sabiduría. Sabe que yo quiero un hombre así, Señor, si está en tu perfecta voluntad. Y si no, pues el hombre, Dios sabe cuál es el hombre que le va a amar, sí, que le va a amar, que le va a cuidar y que va a servir juntos a Dios, que van a servir juntos. Porque Deus conhece nosso futuro. Sim. O nosso futuro pertence ao Senhor. Assim Nós é. não conhecemos nosso futuro. Assim é. Mas irmã Edith, irmã Julia, e como foi que sua esposa se converteu? Ya, bueno, pasaron como unos 18 años. Para 18 que, anos. sí, para que 18 anos, sí, mujer. Como decir, 18 años viviendo una tortura. Viviendo una tortura, porque después cuando venimos a vivir acá en la ciudadela fue peor, sí. Entonces yo un día me tocó verlo con mis propios ojos, no con una señora, y eso colmó mi paciencia, porque el enemigo siempre sabe cuál es nuestra debilidad, ¿no? Pero Dios es poderoso. Entonces yo me bajo del carro y lo sigo, y le pegué un grito. Y la mujer, cuando yo pego un grito, ella sale corriendo. ¿Qué cara no me habrá visto? ¿No? Sale corriendo, huyendo de mi presencia. Que mi esposo no articuló palabra, pero sí bien molesto. Llegó a la casa y entonces yo le puse las cosas en claro. Yo le digo, mira, yo soy una sierva de Dios con mi hijo, porque mi hijo vivía allí. Y yo le digo, mira, yo soy una sierva de Dios, yo le sirvo esto. El Señor me ha dado por su misericordia, Él me ha dado para que yo le sirva en esto y en esto. Dios me ha bendecido grande y poderosamente. Y es en lo que a mí me gusta servirle al Señor, en lo que Él me ordene. Porque yo era una mujer joven todavía. Entonces, yo le digo, y por tu culpa yo voy a perder esto. Yo en constante desafíos contigo, le digo, tú no entiendes. Yo no quiero tener Entonces no, le digo, nos vamos a separar. Así pensó en separarse. Sí, pensé en separarme. Le digo, tú, o te vas tú o me voy yo. Ya, pero yo no quiero vivir así, no más, no quiero vivir así. Tú vive tu vida y déjame vivir a mí. Entonces, él comenzó a reflexionar y decirme, no, dice, yo voy a cambiar, no, por favor, le rogaba a mi hijo, dile a tu mamá que no se vaya, que no me vote, porque yo voy a cambiar. Entonces mi hijo comenzó a aconsejarlo, pero mire papá, dice, usted debía de ser un consejero, un ejemplo para nosotros, como es mi mamá, pero usted mire la vida que hace, ya no más, dice, mi madre está cansada, entonces no, ya voy a cambiar, y comenzó de a poco a cambiar, ¿verdad? Comenzó de poco, ya cuando lo comencé yo a visitar, a invitar a la iglesia, comenzó a ir, ya después se reconcilió con el Señor. Qué lindo, hermana, qué lindo. Como decir, parece que ya él tocó fondo, Sí, ya tocó vio la fondo. cosa seria. Sí, comenzó a ver la cosa seria porque yo estaba decidida a todo. Yo lo amaba, mi esposo siempre lo amé, a pesar de que él me... Todas esas cosas. Sí, a pesar de tantas cosas siempre lo amé.
y siempre eran mis rodillas orando por él, por mi hogar. Mira, isso é fundamental. Pero Dios também, está a bueno. oração, né? En su misericordia Sí. Dios lo cambió. Ajá, ajá. Deus escuchou a Sí, oração. Dios escuchó. Luego ya después de un tiempo, cuando ya pertenecimos al ministerio que ahora pertenecemos, Ajá. Maná de Vida, él comenzó a servirle al Señor. Y ya un hombre más temeroso de Dios. Sí tiene su carácter, pero ya no como antes. Ay, ¿Y qué cómo lindo. cambió? ¿Cómo ve usted el antes y el después? Para el antes, Dios mío, Sim. yo le doy la gloria al Señor, ¿no? Porque ahora vivimos una vida para Cristo. Yo no digo que no hay problemas, porque en qué matrimonio, sea joven o sea Todo adulto, hay problemas. Hay problemas. En el hogar cristiano y en el hogar no cristiano hay problemas. Pero hay una diferencia en que usted esté apartado, que no conozca a Cristo, que el hombre sea un hombre que no sea un hombre de Dios, ¿no? Ahora cuando ya el hombre es de Dios, ya reflexiona y se da cuenta, lo mismo la mujer, ¿no? Nos pedimos perdón y seguimos adelante y ya no lo volvemos a hacer, ya no hay engaño, ya no hay traición, problemas como en todo hogar, ¿no? Pero ahora, gracias a Dios, es una vida para Cristo, ¿no? Uno tiene libertad de servirle al Señor, cuando ya nosotros somos ya bastante adultos. Yo en mi vida de juventud, digamos, de los 30, 40 años hasta mi edad le he servido al Señor. Y todavía le digo, Señor, que la fuerza que Él me preste para poderle servir, ¿no? Y ojalá este testimonio les sirva de bendición para muchas mujeres, para muchas jovencitas, que no busquen hombres del mundo. ¿Y cuál sería, si pudiera decir, vamos a hablar de regresar el tiempo atrás, no lo hubiese elegido, o sí? Me parece que no, porque si yo hubiera tenido una mejor, ¿cómo le digo?, conocimiento de la palabra, ¿no? Como hay ahora el conocimiento de la palabra, que a usted le enseñan, hay escuela de ministerio, hay instituto, hay enseñanzas en las iglesias, hay pastores muy dedicados a la enseñanza, a los jóvenes, a los adultos. Me parece que yo no hubiese buscado, yo hubiera esperado en Dios. Usted podría decir que era falta, aunque usted iba a la iglesia, Sí. escuchaba la palabra, no había el conocimiento para tomar una decisión. Eso, no había el conocimiento necesario. Sí. Incluso cuando nos íbamos a casar, yo recuerdo tanto, el pastor me dijo el pastor, me dice, Julia, yo te conozco de mucho tiempo, pero a él no. Pero dime la verdad. Quiero que me digas la verdad delante de Dios. Si tú has tenido una relación íntima con él, si no, yo no te caso en la iglesia, a ti. Porque ellos casaban en otro lugar que no fuera la iglesia, cuando uno ya tenía relación. No le digo, pastor, delante de Dios estoy, yo no he tenido, yo me he conservado así para mi esposo, para cuando yo me case de esta manera. Mire que Dios me ayudó, ¿no? En ese entonces la juventud éramos como más inocentes, ¿no? Como más temerosas también, ¿no? Y sabíamos oír el consejo de nuestros padres. El consejo que mi padre y mi madre me daban siempre estaba latente. Aunque yo no tenía mucho conocimiento para haber elegido un hombre de Dios. Papá. Ajá. Qué cosa linda. Pero bueno, Dios me dio a ese hombre, tal vez digo yo en su misericordia Dios lo cambió, ¿no? Dios tuvo misericordia de mí y cambió nuestro hogar y después para que le sirva al Señor. ¿Y qué consejo le podría dar a la mujer que está oyendo eso, está viviendo esto? La mujer que está viviendo esto, mi amada hermana, tenga paciencia, pídale a Dios que le dé paciencia, que le dé estrategia. No desprecie a su esposo, ámelo como es y hágale entender, siempre esté orando por él. Hágale entender, haga como hice yo. Trate de cambiar, ¿no? O sea, no pagarle con la misma moneda. Para mí, al comienzo, que yo estaba apartada, yo pensaba que, bueno, si él me dice A, yo le digo B, ¿no? O le digo las 3 letras más. No, entonces no. Trate de usted demostrar que en usted vive Cristo, que en usted
usted vive Dios, que usted es una sierva de Dios. Valórese para que Él también vea, se refleje en Cristo en su vida y Él vea y entonces Él diga, no, esta mujer sí tiene a Dios. Voy a cambiar, voy a hacerlo, porque Dios cambia, ¿no? Lo que hizo mi esposo, vio que Dios sí cambia, ¿no? Porque sí, yo era una mujer también muy altanera, porque Él me hizo así, que me insultaba, entonces yo también. También las palabras traen otras palabras, ¿no? Y yo sin temor lo decía porque estaba apartada. Pero una vez que vine otra vez a Cristo, Dios cambió mi vida. Dios cambió mi vida y yo agradezco a Dios. Y espero que, amada amiga, amada hermana, si usted está pasando por esta situación, pídale al Señor sabiduría y trate de ganarse ese hombre inconverso para Cristo. No lo deje a la deriva. Búsquelo al redil, llévelo al redil. Esfuércelo a entrar, como dice la palabra. Esfuércelo porque ya es su esposo, su compañero de vida. No se dé por vencida. No se dé por vencida. Porque a veces nosotros nos damos por vencida, ¿no? Pero con Cristo somos más que vencedores. Dios no tiene tiempo. Dios no tiene tiempo, sí. Dios no tiene tiempo. Mire, pasó mucho tiempo conmigo, mucho sufrimiento. Si yo me pusiera a contarle, no terminaría, ¿no? Los sufrimientos. Pero a grandes rasgos le he dado a entender que una sierva o un siervo de Dios no debe buscar un yugo desigual en el mundo, por muy bonita, por muy bonito, o por mucho dinero que tenga, ¿no? Sí, no busca. Debe de ser de Dios. Nada compensa vivir Nada una vida compensa, amargura, nada. Así tenga dinero, así sea hermosa o hermoso el hombre, no compensa lo que es vivir con Cristo, lo que es vivir la realidad de Cristo. Paz. Tener la paz, el gozo, la armonía con el Señor. No digo que no hay problemas, sino siempre lo va a haber. Pero con Cristo somos más que vencedores. Somos llevadores, somos conciliadores con la palabra del Señor. ¿No? Si Dios está en nosotros, Dios siempre va a cambiar la manera, la forma de vivir de nosotros. Así que, amiga, hermana, no se desanime. Siga adelante. Ore por su esposo o viceversa, por su esposa. No la cambie, no diga, bueno, es que esta mujer no era la que Dios me dio, yo me equivoqué, y esta hermanita que está acá, porque la ve joven o la ve mejor, la voy a cambiar. Así ha habido muchos errores y va a caer en el error más grande, en el pecado más grande, y usted se va a ir al mundo y su alma y esa mujer se perdieron. Porque ha habido muchos casos, ¿no? La Biblia lo dice. Sí. Si una pareja es conversa, Sí. uno santifica al El esposo, otro o el santifica, esposo sí, al santifica, esposo. sí, ¿verdad? La palabra lo dice. Es santificado por la persona que está en Cristo, por la persona que está en Dios. Así que no se desanime, mi hermana, mi hermano. Siga adelante, porque yo conozco de muchos hombres también que sufren con mujeres así. Mujeres inconversas, que engañan, que traicionan, pero el hombre está ahí porque la quiere. A veces dice, me voy a separar, me voy a divorciar. No, trate de ganarse a esa mujer o a ese hombre para Cristo, porque es un alma, ¿no? Es un alma que necesita de Dios. Amén. E tudo que é relacionado é o câmbio de atitude. A partir do Que cambiar momento, nuestra sim, actitud, a partir sim. do momento que a irmã Ana Júlia, ela conheceu a Cristo, né, teve ali um suporte, porque isso também é muito importante quando uma mulher ela está sendo violentada, como se pode dizer, psicologicamente, né, até mesmo ficar golpes, né, ficar, como se diz, que cerrava tudo, né? E quando ela tem uma ajuda, uma pessoa, um suporte, ela toma esse suporte das irmãs, da sociedade. Isso é muito importante. También un llamado para las hermanas chamado que saben que alguien vive que eso. alguém O sea, vive. no la hinque a dejar al esposo, Sí. sino que ore por ella, Ore por para que ella, Dios la ayuda. fortalezca, la ayude a ser Sí, valiente y ayuda, paciente. sí, ajá. Orar, ayunar, Ajá, vigilar, que estar sean- en la brecha. Que sí. sean así como estas hermanas que Sí, creo que fueron de ayuda, un ¿verdad? soporte muy grande. Muchas me han dicho, Sí. pero yo no hubiera soportado eso. Sí, teve um suporte. Yo no hubiera soportado, yo me hubiera separado.
Porque es verdad, ¿no? Sí. Un sufrimiento así que los hijos ven y todo, ¿no? Sí, hizo Entonces todo, los dolor. hijos también ven eso Sí. y van llevando ese Va llevando sufrimiento, ese ¿no? sufrimiento. Entonces, ¿verdad? Pero con Cristo Com Cristo. lo podemos E o hacer. câmbio, que também nós Câmbio, todas sim. temos que cambiar a nossa atitude. Así Então, es. assim, mulheres hermosas, amadas, irmãs, nós outras esperamos, não, que esse testemunho venha a ser de grande bendições para suas vidas no nome de Jesus. Não, e deixo, se a irmã Pamela quiser falar alguma coisa para estarmos encerrando o nosso programa nesta tarde. Una vez más recalcarle que sean valientes. O sea, hay recomendación para antes, durante y después. Ajá. Antes, mire bien, jovencita, no vea la carita o que decir, ya la conozco muchos años, porque nunca dejamos de conocer a una persona. Así y la es. Biblia mismo le dice que el que escudriña y sabe los pensamientos es Dios. Dios. Entonces póngale, si está en planes de casarse, póngale a Dios primero, pregúntele, analice ese hombre, si ese hombre ama a Dios, téngalo por seguro que lo va a amar a usted. Si Así está es. viviendo esa etapa de que se equivocó o conoció al Señor ya porque ha habido casos que ya los dos son inconversos, Dos uno son primero inconversos. conoce y después el Ajá. otro, y a veces no quieren venir. Tenga paciencia, llénense de amor y, como dice la Biblia en el libro de Gálatas, de frutos. De fruto, sí. Entonces, y Tenemos si que es tener después, frutos. siempre Dios tiene respuesta para nuestras oraciones. Bien. Así, a la más chiquita, Sí. Dios presta oído para cuando nosotros escucha. somos justos. Entonces, no se desespere, sea valiente, no temas ni desmayes. Amém. Amém. Então, quedamos por aqui e nos vemos no próximo programa. Un sorbo de fe. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus les bendiga. Deus lhe bendiga. Tchau.